Κύριος Μπασό, Μανουέλ Μπασό, είναι πρόεδρος του οργανισμού Generalissimo Francisco de Miranda της Βενεζουέλας. Θα μας είναι πολύτιμος και στο συνέδριο για τον Καποδίστρια και τον Ντε Μιράντα. Ούτως ή άλλως, νέοι άνθρωποι σαν τον ίδιο είναι πολύτιμοι. Είναι ανθρωπολόγος ο ίδιος. Κύριε Μπασό, ο λόγος εσάς. Δεν το χρειάζεται τώρα. Buenas tardes. Saludamos este congreso porque creemos que representa un oasis para el pensamiento libre. En un mundo tan preocupado en este momento por apagar incendios, tan preocupado por problemas urgentes, parece que quedará cada vez menos tiempo para pensar. Y sobre todo a los políticos, tan ocupados siempre, parece que les quedará cada vez menos tiempo para pensar. Por eso, este tipo de iniciativas que invitan a pensar en los valores humanistas fundamentales, en lo que es universal, son en este momento histórico más importantes que nunca. Vivimos en un mundo en crisis y en eso existe consenso. El consenso comienza a romperse cuando tratamos de explicar esa crisis. Para algunos, la crisis es económica, para otros es social, para otros es humanitaria, para otros la crisis es moral. Sin embargo, quizá todos tengan algo de razón. Quizá se trate de una crisis multidisciplinaria, si cabe el término, o una crisis multicultural. Lo que es evidente es que una expresión patente de esta crisis es la búsqueda casi desesperada de referentes. Europa mira a Latinoamérica con la esperanza quizá de que de ese lugar del mundo salgan algunas respuestas. Latinoamérica mira a Europa y a otros lugares del mundo también buscando respuestas. Y todos los ciudadanos pensantes de cualquier parte del mundo miran a todas partes buscando respuestas. Y eso es un fenómeno interesante porque demuestra el deseo humano de encontrar una salida a la crisis, como quiera que la llamemos. Es como una forma de decir que la humanidad no se rinde. Recordaba un poeta latinoamericano, Gonzalo Arango, que decía: por supuesto que no tengo la fórmula para salvar el mundo, ni siquiera para salvarme yo. Pero es claro que el mundo no es para dejarlo ser de cualquier manera, sino para hacerlo imagen de nuestros sueños y de nuestros deseos. Sabemos que Venezuela está cumpliendo un papel importante en el mundo contemporáneo, que estamos viviendo desde hace 10 años un proceso político, una revolución que para algunas personas en algún lugar del mundo puede ser un referente. Sabemos que otros procesos que se están viviendo en este momento en Latinoamérica también constituyen un referente para otros países del mundo. Lo que yo quisiera es que reflexionemos en una pregunta: ¿y cuáles son las fuentes de inspiración de estos referentes? ¿Y cuáles fueron a su vez los referentes de esas fuentes? Es decir, ¿en qué se está inspirando Venezuela? ¿En qué se inspira Latinoamérica en este momento para hacer la revolución que estamos construyendo? Y allí surge el tema central de esta conferencia, que es Francisco de Miranda, un personaje muy importante de nuestra historia, todavía muy poco conocido en el mundo, todavía insuficientemente conocido en su propia tierra.
Y un personaje como Francisco de Miranda, del que apenas podré mencionar algunos datos generales de su vida, porque el tiempo no sería suficiente para ahondar en todo lo que hizo en su propia biografía, algo tenía muy claro, y era que su principal referente estaba en las tierras helénicas. Francisco de Miranda, desde muy joven, recibió una educación bastante completa, donde los clásicos griegos estuvieron muy presentes. A los 20 años sale de su país, emigra a España, buscando hacer carrera militar, y sigue cultivándose a sí mismo en idiomas, en arte, artes militares, en historia y en el pensamiento clásico de los griegos. Desde entonces comienza a hacer su biblioteca personal, que llegará a ser una de las bibliotecas más importantes que latinoamericano alguno haya tenido. Y en su edad madura llega a tener más de 6.000 volúmenes. Y entre ellos, sus libros más queridos, más atesorados, eran sus clásicos griegos. Se dice que tenía hasta 160 autores clásicos griegos, y se sabe que los leyó por las notas, puesto que tenía la mala costumbre de rayar sus libros, y marcaba, escribía, subrayaba todo aquello que le llamaba la atención y que fue cultivando su propio espíritu. Entre los aportes que el pensamiento helénico le dan a Francisco de Miranda y con él al proceso independentista de Hispanoamérica son muy variados y provienen de muchas fuentes. Uno de ellos es la idea de unidad americana, que se dice que la tomó de la idea de las ciudades-estado de Grecia, donde podían existir pequeñas repúblicas en distintos lugares, pero siempre con una unidad de pensamiento que les permitiera ser fuertes, que les permitiera defenderse, que les permitiera formar una gran nación, que en el caso de Francisco de Miranda la imaginó como una gigantesca república, desde México hasta la Patagonia, para ser exactos, desde el río Mississippi al norte de América hasta el Cabo de Hornos en el cono sur. Fue el primer hispanoamericano en imaginar esta idea de unidad continental, pero para que pudiera existir la unidad, obviamente hacía falta una tarea todavía mucho más importante, y era la libertad que estaba pendiente. Se dice que Francisco de Miranda fue el primer latinoamericano que visitó tierras helénicas. Llegó a la edad de 36 años y entró a Grecia justamente por Patras,